dominio de broadcast, ya dijimos de que tenemos acá un dominio de broadcast, tenemos 8 dominios de colisión y la recomendación es que tengamos menos de 500 dispositivos. Ahora, ¿cómo cambiamos nosotros para que no nos vaya a suceder este tipo de problemas? Lo que vamos a hacer es de que vamos a poner un dispositivo de capa 3 acá en medio. ¿Ok? Entonces tenemos un dispositivo de capa 3 que es un router o podría ser un switch de capa 3. Por el momento solo vamos a dejarlo como router. Los switches ya los vamos a ver después. Por el momento vamos a hablar únicamente de switches capa 2 y los routers son de capa 3. De esta manera los vamos a tener. Entonces, cuando ponemos un dispositivo de capa 3 acá, un router, ¿ok? Los dispositivos en capa 3 tienen dos funciones en específico. Una es direccionamiento y la otra es enrutamiento. Esas son las funciones que tenemos en capa 3. Direccionamiento y enrutamiento. Entonces acá, ¿qué es lo que va a pasar cuando nosotros tenemos este router ahí en medio de estas dos redes? Cuando tenemos este router en medio de estas dos redes, lo que va a suceder es de que de este lado vamos a tener dispositivos conectados en una red lógica y de este otro lado dispositivos conectados en otra red lógica. Para que se puedan comunicar, vamos a tener que tener un dispositivo de capa 3. ¿Ok? Y ahora, ¿qué sucede? El broadcast, cuando A realiza un broadcast, ese broadcast, el router no lo pasa hacia la otra red. ¿Ya? Entonces, ese broadcast se queda acá contenido. ¿Esto en qué nos ayuda? Que ahora, en lugar de tener un dominio de broadcast, ahora tenemos dos dominios de broadcast, ¿verdad? Separados aquí por nuestro router. Entonces, aquí tenemos uno y aquí dos. Dos dominios de broadcast separados en esta red. Ahora bien, ¿qué sucedió con el problema que teníamos acá? Si alguien puso un loop en esta red y 6 realiza un broadcast, este loop siempre nos va a afectar, pero únicamente va a afectar a esta red que tenemos de este lado. Estos que están acá no se van a ver afectados. Entonces, si se dan cuenta, ahí ya tenemos una gran ventaja porque si tenemos un problema en alguna de nuestras redes, este problema ya se va a ver, ¿cómo se llama? Segmentado. Ya no nos está afectando toda la red como lo teníamos anteriormente. Entonces, para eso utilizamos dispositivos de capa 3 y en este caso es un router. Los routers ya trabajan con protocolo IP y ahorita vamos a ver cómo es que trabajan los routers. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿No hay preguntas? ¿Estamos bien? Bueno, solo para hacer un pequeño ejemplo acá, vamos a poner 3 PCs y nos estamos saltando un poquito porque ya les vamos a poner direcciones que son direcciones de capa 3. Después vamos a explicar cómo es que están estas direcciones de capa 3 y vamos a ponerle acá a esta PC, pero este se me olvida que es aquí. Y a esta le vamos a poner la 11. Las direcciones IP también no pueden estar repetidas en la red. ¿Ok? A esta le vamos a poner la 12. Entonces, para configurar esa dirección, me voy a ir aquí a la PC, configuración IP, y le voy a poner aquí 192.168.1.1. Ya vamos a ver qué significa esta máscara en su red. Por el momento, el simulador es muy buena gente y me está completando este dato. En la vida real, pues eso no es así. O sea, yo tengo que ingresar esta máscara manualmente. El gateway no lo voy a configurar y el DNS tampoco. Bueno. Y ahora hacemos exactamente lo mismo acá. Ay, perdón, le puse ya les dije que soy un poco, le puse el prefijo ahí que creí que era un IPv6. Ok, 1, 2. Bueno, a la última no le pusimos dirección, pero vamos a hacer una prueba. Y para verificar si funciona, vemos si hay conectividad utilizando el comando que se llama ping. Ping envía un eco y regresa con un eco reply. Entonces lo que va a hacer es que va a enviar un paquete, ¿ok?
de acá se va a enviar el paquete y este le va a devolver el paquete para acá. Esto nos va a medir alguna serie de parámetros acá. Vamos a ver qué es lo que hace. 192, 168, 11. ¿Ok? Entonces, si tenemos conectividad, vamos a recibir nuestros paquetes de vuelta y me dice, mire, se enviaron 4 paquetes, se recibieron 4. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos 0 pérdida. Y aquí me dice, mire, yo tuve la respuesta desde la dirección. ¿Ok? El tamaño del paquete, por defecto, son 32 bytes. Yo le puedo modificar ese tamaño del paquete para que sea más grande. Muchas veces se utiliza más grande porque necesito verificar de que la red pueda manejar paquetes más grandes. Y el tiempo. Este tiempo es cuánto se tardó ese paquete de ir acá y regresar. En este caso, el tiempo fue menor a 1 milisegundo. Y después el TTL. ¿Qué es eso del TTL y para qué nos va a servir? TTL es un mecanismo que utilizamos en capa 3 para prevenir los loops. Eso que vimos anteriormente en capa 2, en TTL lo vamos a prevenir. En capa 3 lo vamos a prevenir con el TTL. ¿Cómo funciona este TTL? Conforme el paquete va avanzando en dispositivos de capa 3, este valor va disminuyendo. Cuando llega a 0, el paquete expira. Entonces, ya vamos a ver cómo nos va a servir más adelante, pero solo para que tengamos ahí un poco de información acerca de qué es este TTL. ¿Ok? En este caso, podemos ver de que tenemos comunicación entre los dos equipos sin ningún problema. Voy a configurar la última PC y le vamos a poner una dirección 192.168.1.3 y vamos a probar nuevamente el ping. ¿Okay? Como podemos ver, también tenemos conectividad. Pero ahora si yo vengo y le cambio la dirección a mi equipo, ¿ya? Si ahora vengo y le cambio la dirección y le digo, mire, ¿sabe qué? Usted en lugar de estar en la 192.168.1.3, le vamos a poner que es la 03. Y vuelvo a hacer la misma prueba. ¿Ok? Como podrán ver, en ese momento ya no va a funcionar. ¿Por qué? Porque físicamente están conectados en la misma red, pero lógicamente al cambiarle yo la dirección ahí, lo asigné a otra red. Entonces, en este momento, esta PC ya no está en la misma red que estos dispositivos que tenemos acá. Y para que esta PC ahora se pueda comunicar con estos dispositivos, necesitamos tener, perdón, necesitamos tener un dispositivo de capa 3 que nos haga ese enrutamiento. Entonces, eso es lo que sucede ahí en capa 3. O sea, yo acá de este lado puedo tener esa red 192.168.1.0 prefijo 24 y de este otro lado podría tener la 192.168.1.0 prefijo 24. Entonces, aquí vamos a tener dos redes totalmente diferentes. No se preocupe mucho por las direcciones. Ya ahorita vamos a ver la parte de direccionamiento y vamos a ver la presentación de las funciones de capa 3. ¿Ok? Entonces, esta es la capa de red. Ahora, anteriormente, pues nosotros teníamos bits. Esos bits los encapsulamos en una trama. ¿Ok? Ahora, ¿qué va a suceder? Que esas tramas las vamos a encapsular en un paquete. Entonces, lo que yo manejo en capa 3 son paquetes. Y si se dan cuenta, pues tenemos un protocolo que se llama IP versión 4 y tenemos otro que se llama IP versión 6. O sea, tenemos dos protocolos a nivel de capa 3, IPv4 e IPv6. Estos son los que podemos tener en nuestras redes y vamos a ver los dos. Bueno, el protocolo IP es un protocolo no orientado a la conexión. Esto es, por ejemplo, cuando yo voy a poner una carta al correo, ¿ok? Yo no sé cuándo llegará, a menos de que yo pida un correo certificado. A lo contrario, aquí en Guatemala, si uno va a ponerla, pues se olvida y algún día llegará la carta. Entonces, así funciona IP. IP lo único que hace es encontrar la ruta
pero no nos va a decir, mire, ya se entregó en su dirección que usted solicitó, ¿verdad? Ya eso es parte de ¿cómo se llama? Capa 4, garantizar de que alguien recibió la información. IP solo encuentra la ruta y la dirección. Entonces, es un protocolo que no está orientado a la conexión. Bueno, aquí lo que nos dice es de que él va a encontrar la mejor manera de llegar de un punto A un punto B. ¿Ok? Podemos utilizar diferentes tipos de medio. ¿Ok? Podemos tener cobre, podemos tener conexiones seriales, fibra óptica, Ethernet, inalámbrico. Esto no va a afectar en nada a lo que tenemos en capa 3. Nuevamente vamos a encapsular la información y aquí pues tenemos toda la información que va en nuestro paquete. Pues va la versión, este IHL, no me recuerdo qué es, tipo de servicio. Se recuerdan que habíamos hablado de la calidad del servicio, pues a nivel de capa 3 es que nosotros proporcionamos la parte de calidad de servicio. ¿Por qué? Porque aquí en el tipo de servicio yo le voy a indicar qué es lo que estoy enviando. Entonces le puedo decir, mire, este es un paquete de voz, este es un paquete de video, etcétera, en este tipo de servicio. Seguidamente le estoy diciendo cuál es la longitud del paquete, la identificación, el periodo de vida. Este periodo de vida que estamos viendo acá es el TTL que habíamos visto anteriormente. El protocolo, que este va a ser IP, ¿ok? Dirección de origen, dirección de destino, ¿ok? Opciones y después tenemos un relleno acá para que quede el paquete siempre con la misma cantidad de información. Entonces, de esta manera es como utilizamos nuestros paquetes a nivel de capa 3. Nuevamente, la información, pues la vamos a tener ahí ya encapsulada, ¿ok? Aquí ya estamos hablando de subredes, aunque nos estamos adelantando mucho. Todavía vamos a hablar de redes normales. Ya vimos que la ventaja que tenemos en dividir nuestras redes en, ¿cómo se llama? En redes más pequeñas es que si una de estas redes se ve afectada, no nos va a afectar el resto de la red. Entonces ya lo habíamos visto anteriormente. Entonces, por motivos de seguridad, uno, y después para disminuir el tamaño de los dominios de broadcast. Entonces aquí tenemos, en este caso, por ejemplo, acá tenemos nuevamente un dominio de broadcast, dos dominios de broadcast, dominios de colisión, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí debería estar conectado, ¿verdad? 8, 9 y 10 dominios de colisión. Entonces, en esta gráfica que tenemos acá, tenemos dos dominios de broadcast y 10 dominios de colisión. Entonces, tarde. Aquí, como podemos ver, tenemos dos redes totalmente independientes, aisladas por un firewall. Vamos a ver, si se dieron cuenta, yo en estos dispositivos, cuando yo los conecté, no le configuré nada en el gateway, ¿ya? No tiene ninguna configuración en el gateway. ¿Por qué? ¿Por qué no hay ninguna configuración en el gateway? Porque los dispositivos, al estar en la misma red, se pueden comunicar entre sí sin ningún problema. Cuando los dispositivos tienen que conectarse a otra red, lo que van a hacer es de que necesitan esta dirección de gateway. O sea, es una puerta de enlace predeterminada, así está en español. ¿Por qué? Porque entonces, si yo no me puedo comunicar con un dispositivo que está adentro de mi red, por ejemplo, si yo me quiero conectar a este que está acá, lo que voy a necesitar es ir a un router. Y para eso configuro entonces el gateway. El gateway va a ser mi router. Le voy a decir, mire, yo no sé cómo llegar a ese equipo, usted es el carga. Así que hágase grande y mira cómo envía la comunicación, los paquetes hacia ese equipo que es mi destino. Entonces, la puerta de enlace predeterminada nuevamente me va a servir para ir a conectarme al router cuando son dispositivos afuera de la red donde yo trabajo. Ya vamos a ver ahorita más adelante cómo hacen los equipos para determinar cuál es la red en que ellos trabajan. Para el examen, vamos a ver anuncios. Bueno, las direcciones IPv4 están compuestas por 32 bits. ¿Ok? 32 bits. Y Juan José, no sé qué utilizaste el semestre pasado entonces para los exámenes. Buena pregunta. 32 bits, ¿ok? Ya vamos a ver qué parte de los bits los vamos a asignar. Bueno, no importa, o sea, ahí está, solucionaste. Los vamos a asignar
a la red y otras al host. ¿Qué significa eso? Es como que cuando yo venga y diga, quiero enviar un paquete a alguien que vive en un edificio, ¿ya? La persona que vive en ese edificio, pues el edificio va a ser la red, todos los que estén ahí, y los hosts, pues son todas las personas que viven adentro. O sea, todos sabemos de que entonces en ese edificio tiene N cantidad de personas que viven ahí adentro. O sea, la porción de la red, pues va a ser el edificio. Entonces, aquí en este caso, pues, para ese ejemplo, hay 24 bits identificando a la red y 8 bits identificando a los hosts. ¿Ok? Las direcciones IPv4 las dividimos en lo que se llama octetos. ¿Ya? De esa manera dividimos las direcciones IPv4. Aquí ya habíamos visto la parte del gateway. Si se dan cuenta, aquí tenemos la red 192.168.2.0 y utiliza el gateway 192.168.2.1. Aquí está malo, esta debería ser la 3.1. Y estos van a utilizar la 3.1 para poder comunicarse. Entonces, cuando estos dispositivos se quieran comunicar con otro dispositivo que no está en la red 2.0, van a enviar su información hacia el gateway para que él diga, ah, bueno, tengo que comunicarme a esta otra red de esta manera. ¿Ok? Entonces, ahí para eso me va a servir el gateway. Si estamos trabajando en la misma red, no es necesario. Si ya quiero conectarme a otro dispositivo afuera de la red, entonces sí voy a utilizar el gateway. ¿Ok? Y vamos a ver acá. Estas las vamos a pasar porque son configuraciones ya. Y listo. Bueno, vamos a entrar a la parte de direccionamiento porque esas configuraciones todavía no vamos a entrar. Todavía tenemos que ver un poco de teoría antes de entrar a configurar. Entonces, vamos a ver la parte de direccionamiento. ¿Ok? Recordémonos, capa 3 tiene dos funciones. Direccionamiento y enrutamiento. Por el momento, vamos a seguir trabajando direccionamiento. ¿Ok? Bueno. Como podemos ver, vamos a tener direcciones que son IPv4 e IPv6. ¿Cómo se manejan estas direcciones IPv4? Internamente nuestra computadora pues maneja binarios, ¿ya? Siempre va a ser unos y ceros. Sin embargo, para nosotros, los humanos, lo que utilizamos son decimales. Mucho más fácil, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nuestras direcciones que nosotros tenemos en decimal, la computadora pues lo va a pasar a binario. Sistema base 2, ¿verdad? Y no sé si, pues creo que no vamos a poder entrar en mucho detalle. Lo deberían haber visto en el curso de introducción a los sistemas de cómputo, cómo pasar de un sistema a otro, o sea, cómo pasar de un sistema, por ejemplo, decimal a binario. En este curso, y para mí lo más fácil es utilizar el sistema de posicionamiento, ¿ya? Si no lo saben usar, búsquenlo para poderlo resolver. ¿Por qué? Porque aquí podemos ver que 2 elevado a la 0 pues va a ser 1, 2 elevado a la 2, 2, después vamos 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16384, etcétera. Así vamos a ir creciendo nuestras, ¿cómo se llama? Nuestras conversiones de decimal a binario. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a regresar aquí vamos a abrir el Excel. ¿Okay? ¿Qué es lo que sucede? Ya hablamos de que nuestras direcciones van a tener 32 bits segmentadas en octetos. Aquí tengo un octeto, aquí tengo otro, aquí tengo otro y aquí tengo otro. Entonces aquí tenemos 8 bits. Estos 8 bits van a tener una combinación en la que el bit puede estar en 0 o puede estar en 1. Entonces, significa que la combinación más baja que podemos tener acá va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bits, que en este caso van a estar todos en 0. ¿Ya? Esta sería la combinación más baja que podemos tener. Después comienzan a cambiar el estado de los bits y podemos tener acá que en este otro cambia el primer bit a 1 y entonces este que tenemos acá en decimal ahora va a ser 1. Después tenemos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Ahora tenemos valor decimal 2, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y ahora vamos a tener 3 acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ahora tenemos 4. Siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ahorita vamos 5. Y así sucesivamente. Entonces, como podemos ver, aquí vemos todas las combinaciones que se van a dar en este octeto para que puedan avanzar. Y el número mayor que vamos a tener acá, pues van a ser todos en unos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esta es la combinación más grande de direcciones que podemos obtener nosotros, ¿ok? Poniendo todas las combinaciones que se pueden dar acá. Y esto me va a equivaler a 255 en decimal, 255, 255 y 255. Entonces, el número menor que podríamos tener en nuestra red podría ser 0, 0, 0, 0. ¿Ok? Y el número más grande podría ser 255, 255, 255. ¿Ok? Ese es el rango que tenemos. No estamos haciendo subneteo todavía. Estamos indicando únicamente cómo van nuestras direcciones y cómo es que las pasamos de binario a decimal. ¿Ya? Porque al final de cuentas, nuevamente, yo mis direcciones las voy a estar manejando en decimal, pero la computadora las va a pasar a binario. Entonces tenemos que saber muy bien cuáles son esos rangos y por qué funciona de esa manera. Eso es a lo que se nos está refiriendo acá de cómo es que tenemos nuestras potencias. En este caso, vamos a ver, en este caso, si lo vemos desde este punto de vista, si yo sumo 128 más 64 me va a dar 192, más 200 más 32, 224, más 16, 240, más 8, 248, más 4, 252, 254 y 255. Y aquí nuevamente, al sumar todos estos, que son nuestras potencias, me va a dar 255. Ya vieron, solo es de ir sumando lo que tenemos acá. 128 más 64, 192, 224, 240, 248, 252, 254 y 255. Y me da exactamente el mismo valor que habíamos determinado anteriormente. ¿Ok? De ahí es donde salen esos números que son los que podemos manejar en nuestra red. Y aquí podemos ver, cuando los tenemos todos a 1, pues esa es el valor que nos va a dar. Aquí en este caso, 128 más 32 va a ser 160, más 16, 176. Entonces aquí este número, el equivalente en decimal es 176. ¿Ok? Así de fácil es el método por posicionamiento. Aquí nuevamente, para el examen no pueden entrar ninguna tabla, que siempre me dice, ¿puedo entrar a la tabla? No, no se puede entrar nada en el examen para ayudas. ¿Ok? Bueno, entonces, ya ahorita vamos a ver las direcciones, ya vamos a ver las direcciones. Todavía estamos ahí un poco, ¿cómo se llama? Un poco atrasados con las direcciones. Ya vamos a ver esa parte de las direcciones. Bueno, entonces aquí, por ejemplo, para convertir 192 a binario, 1 y 1, aquí tenemos 128 más 64, 192, 128 más 32, 160, más este 1 que está acá es 8, entonces aquí tenemos 168, este equivale a 10, 10, 10, es 10 y 10 acá. Y de ahí nuevamente de regreso hacia acá. Entonces, esa es la forma más fácil, efectivamente, esa es la forma más fácil. Lo pueden hacer con el residuo y sacando el, ¿cómo se llama? El módulo, pero la forma más fácil es el de posicionamiento. Entonces, preferiblemente utilicen esa. Ahora bien, vamos a ver que para estas direcciones vamos a utilizar cierta cantidad de bits para identificar a la red y otra cantidad de bits para identificar al host. Entonces, de esa manera los vamos a tener separados. Una cantidad
para identificar a la red y otra para identificar a los hosts. En este caso, por ejemplo, los 3 primeros octetos están identificando a la red y el último octeto está identificando a los hosts. Entonces, aquí es donde comenzamos a ver algunos temas importantes. Vamos a regresar aquí al Excel. Si yo les digo, bueno, los primeros 3 octetos identifican a la red y el último identifica a la parte de los hosts, ¿cuántos hosts podría tener yo en esta red? ¿Ok? Aquí es donde comienzan las interrogantes. ¿Cuántos hosts podría tener yo en esta red entonces? Si me quedé con 8 bits acá. ¿Ok? Robin dice 255. ¿Ya? ¿Están de acuerdo? 255. ¿Sí? ¿Ok? Bye. Vamos a ver. Axel dice que 254. $253. Bueno. Vamos a ver dónde tengo acá, solo para mostrarles algo. Vamos a ver. No. Ay, ¿dónde está esto? Aquí. Bueno, solo para que vean, solo para que vean. Esta cosa me cae mal. Bueno, aquí me dijeron 255. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Si yo vengo y digo 2 elevado a la 8, si se dan cuenta, el resultado son 256. ¿Ya? ¿Por qué a la 8? Porque esa es la cantidad de bits que yo tengo acá. Y si yo realizo todas las combinaciones, si se dan cuenta, me dice que son 256 las que tenemos disponibles. Entonces realmente debería ser 2 elevado a la 8, 256. Ya ahorita vamos a ver que tenemos que aplicar una fórmula. Tenemos que aplicar una fórmula y con esa fórmula entonces vamos a decir cuántas direcciones tenemos acá. ¿Ok? Pero esto nos va a servir para que nosotros tengamos en cuenta que lo que yo tengo que hacer es decir, bueno, si aquí tengo n cantidad de bits, ¿cuántas combinaciones puedo tener? Y eso me va a determinar cuántos hosts puedo tener en una red. Entonces, ahorita vamos a entrar ahí en detalle de esta parte. Bueno, aquí tenemos cuáles son las máscaras de subred válidas. No vamos a entrar mucho en detalle en esta. Después vamos a regresar a esta cuando comencemos a ver toda la parte de las máscaras. ¿Para qué me sirve la máscara y cuál es el uso de la máscara? La máscara me va a servir a mí. La máscara me va a servir a mí para determinar a qué red pertenece un dispositivo. ¿Cómo así? Bueno, vamos a regresar acá al ejemplo. Si ahorita vengo y les digo, miren, esta es la dirección. 192, 168, 190. Ponemos otra dirección acá. 224. Punto. Vamos a ver qué dirección ponemos acá. 36. Si yo ahorita vengo y les digo a qué red pertenece esta dirección. Primero, hace falta una parte bien importante acá. Y es que les indique cuál es la red. ¿Ya? ¿Y cómo les voy a indicar cuál es la red? Con este prefijo. Si yo vengo y les digo, bueno, miren, es un prefijo 24. Ok, listo. Entonces, ahora sí, ya yo voy a poder saber a quién pertenece esta dirección.
por este prefijo que tenemos acá. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para encontrar a qué red pertenece esta dirección? Primero, vamos a pasar esto a binario. ¿Ok? Entonces, vamos a pasarlo a binario. Aquí es 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En la siguiente es 1, 0, 1, 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La tercera es 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y la última acá va a ser 0, 0, 1, 0, 0, 1. Vamos a ver cuántos van aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ok? Y esta sería mi dirección en binario, tal y como la mira la computadora. ¿Ok? Ahora, ¿para qué me sirve este prefijo 24? Este prefijo 24 me está indicando cuántos bits de la red pertenecen, cuántos bits de la dirección, perdón, pertenecen a la red. Y acá son 24 bits. Lo que vamos a hacer es de que todos estos bits que pertenecen a la red los vamos a poner a 1. Entonces aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí tenemos mis 24 bits, están en 1 y aquí los demás van a 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y entonces de esta manera estoy poniendo aquí mi máscara. Esto que puse yo ahí fue mi máscara. Todos los bits que digo yo acá, por ejemplo, 24, van a ir a 1. Y esto va a ser lo que va a representar a mi máscara. Ahora hago un AND de la dirección IP y la máscara. Y entonces si yo digo 1 y 1 es 1. 1 y 1 es 1. 0 y 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Entonces aquí prácticamente me va a quedar este mismo valor. En el siguiente, nuevamente, 1 y 1, 1, 1 y 0, 0, 1 y 1, 1, 1 y 0, 0, 1 y 1, 1. Entonces me vuelve a quedar este valor que tengo yo acá arriba. En el siguiente, pues es 1 y 1, 1, 1 y 1, 1, 1 y 1 y 1 y todos los demás ceros. Entonces me queda este valor. Y ahora en el último, pues aquí son ceros, entonces 0 y 1, 0, 0 y 1, 0. Entonces prácticamente me van a quedar todos los valores a 0. Entonces ahora, ya que hice este AND, voy a pasar de binario a decimal y mi dirección entonces acá que identifica a la red es la 192.168.224.0. Entonces, esta IP que utilizamos nosotros acá pertenece a esta red 192.168.224.0. Este se llama el identificador de la red. Esta dirección que tenemos en este momento no la puedo asignar a ningún dispositivo. ¿Ya? Esta dirección no la puedo asignar a ningún dispositivo. Entonces, prácticamente mi red va a ir de la 192, 168, 224, 1. ¿Y cuál sería la última dirección? Recordémonos que acá me dijeron 24 bits pertenecen a la red. ¿Qué significa eso? Que me quedó este último octeto, o sea, este último octeto que yo tengo acá, me quedó para la parte de los hosts. Entonces, ¿cuántos hosts puedo tener? Ya habíamos hablado que era 2 elevado a la n, que en este caso n es 8, y esto me va a dar un total de 256. ¿Ok? 256. Pero ya vimos que la primera dirección no la puedo utilizar, ¿ya? Porque va a identificar a la red. Entonces, a este 256 le voy a restar esa dirección, que es el identificativo de red, me queda 255. Pero ahora, algo más. La última dirección de la red, que en este caso, y ahora vamos a hablar un poquito de ese tema, sería la 255.
Y ahora me van a preguntar, ¿por qué la 255? Porque aquí en redes contamos el 0, como los grandiosos mayas, nosotros también contamos el 0. Porque si no, este valor sería 256. Pero como iniciamos del 0, llegamos hasta 255. Esta dirección que está acá, no la puedo utilizar. ¿Por qué? Recuérdense que en las redes tenemos una función que se llama broadcast para poder comunicarme, ir a preguntar dónde están los dispositivos. Y esta dirección que tenemos acá es el broadcast. Entonces, prácticamente esta dirección que tenemos acá y esta otra dirección que tenemos acá no las puedo utilizar. Una identifica la red y la otra es donde voy a enviar el broadcast. Entonces, ahorita vamos con vos, Edgar. Entonces, las direcciones válidas para esta red van a ir de la 192, 168, 224.1 a la 192, 168, 224, 254. Estas son las direcciones válidas que yo puedo asignar a los dispositivos adentro de esta red. A ver, Edgar. Pregunta, o sea, que para el broadcast siempre va a ser la última dirección. La última dirección de la red, pero acá hay que tener mucho cuidado, porque primero, no siempre el identificativo de la red va a iniciar con un 0 y no siempre el broadcast va a ser un 255. Ajá, o sea, por eso preguntaba que hasta donde lleguemos, siempre la última dirección de nuestro límite va a ser el broadcast, ¿verdad? Correcto, así es. Y puede ser otra diferente, como ejemplo, ¿verdad? Ponerlo después en A1 o por ley siempre la última. Siempre la última, ahí siempre va a ser la última. Ah, ok, gracias. ¿Ok? Siempre la última de cada red o cada subred. A ver, Robin. Sucede lo mismo con los otros bits del identificador de red, de que no se puede tomar ni el 0 ni el 255. Ahí sí ya me perdí la pregunta, vamos a ver cómo así. Sí, por ejemplo, para los hosts, usted nos está diciendo que el 0 es para el identificador de red. Ajá. Y el 255 para el broadcast. Ajá. Si avanzamos un bit atrás, en el caso del 224, los parámetros que se pueden ingresar ahí también van desde, o sea, el 0 y el 255 quedan reservados o se pueden utilizar también. Es que ese es el punto, que por eso les estaba diciendo que no siempre el 0 va a ser el identificativo de la red y no siempre el broadcast va a ser 255, ¿ya? Efectivamente, si yo me muevo uno más para acá, la red va a cambiar, depende de cuántos bits asigne yo. Si ya estamos trabajando en el subneteo, lo que va a suceder es de que efectivamente no va a ser siempre este número. O sea, si yo ahorita, por ejemplo, te digo, mira, en lugar de que este va a ser un /24, nos estamos adelantando un montón, pero si ahora vengo y te digo, mira, va a ser un prefijo 25. Aquí ya estamos subneteando la red. Entonces, lo que tengo ahora es de que anteriormente tenía 24 bits en la parte de la red. Ahora ya tengo 25. Voy a prestar un bit aquí de este lado. La máscara va a variar. ¿Ok? Mi máscara va a variar. Ya no va a ser la misma máscara. Y lo que va a suceder es que ahora, por ejemplo, el identificativo de la red va a ser 0 y cuando yo verifico cuál es la última IP, hago nuevamente lo siguiente. 2 elevado a la 7, ¿ok? 2 elevado a la 7 son 128. Entonces, mi red ahora, el último de mi red va a ser 128. El broadcast para este se convierte en un 127. Entonces, para que veamos de que no siempre va a ser 255 y en muchos casos tampoco va a ser 0 el identificativo de la red, porque como aquí partí mi red en 2, ¿ok? Aquí tengo, esta es la primera red, voy a eliminar esto que está acá, lo voy a ocultar nada más. Mi red ahora va a ser esta, la primera, ¿ok? 192, 168, 224, 127. 128, este va a ser mi broadcast. Y la siguiente subred va a ser la 192, 168, 224, 129.
Y ahora sí, el broadcast de esta siguiente subred que yo partí acá va a ser la 255. ¿Ok? Entonces, como puedes ver, nuevamente, no siempre va a ser 0 y no siempre va a ser 255. Porque acá al partir esta red, el broadcast ahora cambió a 128 y el identificativo de red en la otra cambió a 129. Nos adelantamos un montón, así que no se preocupen por eso porque aquí nos estamos adelantando, pero solo era para responder la duda. Para lo que estamos manejando normalmente, pues ahorita por el momento va a ser 0 y 255. Pero cuando comencemos la parte del subnetting, vamos a ver de que esto va a cambiar y no siempre va a ser igual. Nuevamente, las máscaras, vamos a ver cuáles son las máscaras después, pero ya vimos para qué me sirve la máscara. La máscara me va a servir para determinar en qué red estoy trabajando. Aquí entonces tenemos mi máscara, por ejemplo, para esta dirección IP va a ser la 10.1.1.0, ¿ok? Prefijo 24. Podemos ver que la primera dirección va a ser la 10.1.1.1 y la última dirección que puedo asignar va a ser la 254. La dirección del broadcast va a ser la 255. Entonces, la fórmula, ¿cómo queda? 2 elevado a la n menos 2. ¿Por qué menos 2? Porque no puedo utilizar la primera, porque es el identificativo de red, y no puedo utilizar la última porque es la dirección del broadcast. Entonces, aquí me dice cuántos hosts voy a tener en esta red. 2 elevado a la 8, ¿verdad? Menos 2. Esto me va a dar 254 hosts. El siguiente ejemplo, aquí se cambió, esta es una subred, entonces tenemos 25 bits en la parte de la red, me quedan 7 restantes bits para la parte de los hosts, y entonces me dice la cantidad de hosts aquí es 2 elevado a la 7 menos 2, 126. Este fue exactamente el mismo ejercicio que acabamos de hacer ahí. Primera dirección disponible, última dirección y el broadcast, si se dan cuenta, 127. La siguiente, 26 bits en la parte de la red. ¿Cuántos bits me quedan para la parte de los hosts? 6. ¿Ok? Siempre tenemos que hacer esa diferencia, ¿verdad? ¿Cuántos bits es el total? 32. ¿Cuánto estoy asignando yo en la parte de la red? X. ¿Cuánto me queda en la parte de los hosts? Y. Y entonces con eso puedo determinar. A ver, William. Ahí me perdí. Creo que, ¿por qué en el anterior, cuando usted hizo el ejemplo, puso el broadcast en el 128 y no en el 127 como aparece aquí? Vamos a ver, perdón. Lo puse en el 128. Ahí. Ah, sí está malo. Sí está malo aquí. Perdón. Este va aquí. Perdón, sí. Este va aquí. Correcto. Los broadcasts siempre son impares, ¿ya? Nuevo tip, los broadcasts siempre son impares. Aquí, como les digo, ya ando un poco fuera de sí. Entonces, este es el broadcast 127 y efectivamente aquí el identificativo, la otra red es el 128. Esta es la primera IP disponible. ¿Ok? Broadcast siempre son impares. Identificativo de la red siempre va a ser par. ¿Ya? Buena observación ahí. Aquí en este caso, pues tengo 26 bits en la parte de la red y me quedan 6 bits en la parte de los hosts. Entonces, 2 elevado a la 6, total 62 hosts. Entonces, para que veamos cómo es que lo tenemos acá. Aquí, pues, tenemos toda la red y cómo van los hosts. Esto ya lo vimos. Ok. La primera y la última dirección también. Aquí, cómo utilizamos la máscara para determinar a qué red pertenece. También fue el ejercicio que hicimos ahorita. Nuevamente, todos los bits que me dicen ese prefijo es el que me va a decir cuántos bits voy a poner a uno. Entonces hago un AND y de esa manera puedo identificar a qué red pertenece. ¿Ok? Entonces aquí podemos ver qué parámetros son los que vamos a utilizar. Esto no nos va a importar mucho. ¿Ok? Bueno, en la red IPv4 podemos tener diferentes formas de comunicación. Podemos tener únicas. Cuando es única, significa que la comunicación va directa de una computadora a otra. Vamos a ver por qué se aumentaría los bits de una red de 24 a 25 y a 26. Ok, bueno. Eso va más en la parte de las subredes. Cuando hacemos este cambio, ya vamos a ver que hay clases de redes y para cada clase de red hay un prefijo que es el que se utiliza por defecto.
cuando ya comenzamos a hacer subnetting, lo que voy a hacer es de que voy a modificar ese prefijo, ¿ya? Y nuevamente, ¿para qué voy a hacer subnetting? Para controlar los dominios de broadcast y para tener una mejor seguridad. Para eso vamos a hacer subnetting, pero no estamos adelantando ahí a la parte del subnetting, así que todavía no se preocupen mucho. Por el momento, lo único que tenemos que saber es que la cantidad de bits que tenemos aquí, este 8, ¿de dónde salió? De 24 bits que tenemos en la red, y me quedan 8 bits en la parte de los hosts, y ahí tenemos nuestros 32 bits. Por el momento, todavía no nos estemos preocupando por la parte de cómo se llama del subnetting. Ya vamos a llegar ahí, así que no se preocupen. Después del primer parcial ya estamos ahí en ese punto. Entonces, la comunicación Unicast permite comunicación directa entre los hosts. Aquí, por ejemplo, tenemos una computadora que se va a comunicar directamente a una impresora. Este es Unicast. Después tenemos la siguiente, que es Broadcast. Ya habíamos hablado que el Broadcast, primero los equipos de capa 3 no reenvían el Broadcast. Entonces, este se limita a la capa 2 donde estamos trabajando. El broadcast se envía a todos los puertos menos al puerto de origen. Entonces, el broadcast, si se dan cuenta en este caso, pues llega a todos los dispositivos de la red. Y de último tenemos lo que es multicast, ¿ok? Entonces, en este caso, enviamos un paquete y este paquete va enviado a múltiples destinos, ¿ok? Puede ser que inclusive en redes distintas. Esto va a reducir el tráfico. Y si se dan cuenta que hay direcciones reservadas para esta parte. Ahora acá tenemos lo que se llaman direcciones de link local. Ya vamos a ver para qué sirven estas. Y las direcciones agrupadas globalmente. Ahorita vamos a ver toda la parte de las direcciones. Aquí están. Tenemos que las direcciones se están agrupando en diferentes clases. No sé por qué tengo esta primero. Vamos a ver acá. Esta es la que tenemos acá. Esta. Tenemos 5 clases de direcciones, ¿ok? Direcciones clase A, direcciones clase B, direcciones clase C, direcciones clase D y direcciones clase E. Esto es para IPv4. Para cuestiones del curso RES 1, pues solo vamos a ver las direcciones clase A, clase B, clase C. En el curso de RES 2 vamos a ver direcciones clase D, cómo es que se utilizan, pero realmente no las vamos a trabajar a detalle. Solo vamos a ver en dónde es que se aplican. Entonces, como podemos ver, las direcciones clase A, pues tienen un rango de la dirección 0001 hasta la 127, ¿ok? Aquí tiene un par de asteriscos, ¿verdad? .0.2.0.0, ¿ok? Las B, de la 128 a la 191, estamos hablando de los primeros octetos, y la C va de la 192 a la 223. Entonces, aquí, para las clases A, podemos ver que aquí tenemos 3 redes. Clases A, direcciones 10.0.0.0 a la dirección 10.255, 255, 255. Estas direcciones que tenemos acá se denominan direcciones IPs privadas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una IP privada y una IP pública? La diferencia entre una IP privada es que estas se pueden repetir en múltiples redes LAN internas, ¿ya? Mientras que las IPs públicas son únicas, no se repiten y necesito una IP pública para poder rutear mi tráfico en el Internet. Si no tengo una IP pública, no puedo acceder al Internet. Entonces, siempre necesitamos una IP pública. ¿Y por qué está esta tabla entonces acá? Porque es mucho más fácil ver lo que está dentro de la tabla. Casi todo lo que está fuera de esta tabla son direcciones públicas, casi todo. Entonces, es mucho más fácil aprenderse estos rangos para saber cuáles son mis direcciones privadas. Entonces, para la clase A, va de la 10.0.0 hasta la 10.255, 255, 255. Significa que si me dan una dirección, que la dirección es la 8.8.8.8, esa es una dirección clase A, pero es pública. ¿Ok? Si me dan la dirección
126.30.254.25, nuevamente, es una dirección clase A pública. Ahora si me dan la dirección 10.20.40.50, es una dirección IP clase A privada. Entonces, para que lo tengamos ahí en cuenta, ¿verdad? Porque tenemos direcciones clase A, clase B y clase C. A ver, Robin. Perdone, licenciado, ¿podría volver a repetir eso? No hallé la diferencia entre la privada y la pública cuando hacía las referencias de las IP. Ok, las privadas las podemos utilizar adentro de nuestra red LAN. Podemos reutilizarlas. ¿Qué significa eso? Me voy a ir con la más fácil, que es esta que tenemos aquí abajo, la red clase C. Ya después vamos a hablar por qué tenemos estas aquí. Pero si te das cuenta, la red clase C, si en este momento vos chequeas cuál es la dirección IP que vos tenés asignada en tu computadora, seguramente va a ser una dirección clase C y va a estar en la 192, 168, 1.2, 3.4, 5, por ahí, ¿ya? Y posiblemente sea la misma dirección que yo tenga acá. Vamos a ver la dirección que yo tengo en este momento. Solo para que ustedes lo puedan hacer. Abren ustedes y le ponen ipconfig y ahí les va a aparecer la dirección que están utilizando. Si se dan cuenta, en mi caso, yo tengo la 192, 168, 115. Y posiblemente muchos de ustedes, si ejecutan este mismo comando, van a ver que tienen una dirección. Posiblemente tal vez no la punto 15, pero su puerta de enlace predeterminada sí va a ser la 11. Entonces, ¿cómo es posible que todos tengamos la misma dirección de puerta de enlace predeterminada, la 11 o la 01? ¿Por qué? Porque estas son direcciones privadas. Se pueden repetir en múltiples redes LAN que no están conectadas en ese momento. O sea, yo no estoy conectado directamente con ustedes. Entonces, yo puedo utilizar esta dirección. Entonces, internamente... Licenciado. Sí. Perdone que le interrumpa. Eso sí se lo capté. Lo que no capté es cuando usted dijo la IP directamente y diferenciarlas cuando es pública y es privada. No sé si me explico. O sea, estas son privadas, ¿ok? Estas que están acá son privadas. Si yo ahorita te pongo otra dirección, la 191.168.0.1, esa es una dirección pública. O sea, las direcciones públicas están en el Internet, o sea, son direcciones que están en el Internet. Todo lo que está conectado en el Internet tiene una dirección IP pública, todito. O sea, si yo me quiero conectar al Internet, necesito una IP pública. Lo que pasa es de que hay un traslado de mi dirección privada hacia una dirección IP pública. Eso yo no lo veo a simple vista, pero hay un traslado. Cada vez que yo me voy a conectar al Internet, pasa de una IP privada a una IP pública. Ya, eso sí lo comprendo. Entonces, quiere decir, no sé si lo estoy interpretando mal, quiere decir de que si la IP comienza en ese rango, miremos en la IP inicial 10 o la 172.16, la 192.168, esas son las privadas. Ajá. Todas las que comiencen en ese rango son privadas. Las que no estén dentro de esos rangos son públicas. Son públicas, pero también están clasificadas, o sea, tienen diferente clase. ¿Dónde van las direcciones, por ejemplo? De la 1 a la 127 son direcciones clase A. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa esto? Que si yo agarro acá y te digo la dirección 0001, esta es una IP pública, ¿ok? Y es una IP pública clase A. ¿Ok? A eso me refiero acá. Si ahora bien, yo te digo, la dirección, te voy a poner una dirección acá, la dirección es la 180.20.30.40. Entonces, nuevamente, voy a chequear mi tabla que tengo aquí. Y si te das cuenta, esa dirección no está adentro de ninguno de estos rangos. No entra dentro de ninguno de estos rangos. Entonces, por defecto, esta es una dirección pública. Ahora tengo que ver en qué clase entra, ¿ya? Puede ser una clase A, puede ser una clase B y puede ser una clase C. Las direcciones clase A van de la 1 hasta la 127. Eso estamos hablando de este octeto que tenemos acá, de este primer octeto, hasta la 127. En este caso,
está en la 180. Entonces, definitivamente ya clase A no puede ser. ¿Ok? La siguiente rango va de la 128 hasta la 191. Estos son para direcciones clase B. Entonces, aquí sí entra. Entonces, esta dirección que tenemos acá es una dirección clase B. ¿Ok? Si ahora les pongo otra dirección acá, a 200.30, 144.4, nuevamente verifico. Esta dirección es una dirección pública o privada. En este rango no entra. En este rango no entra. En este rango tampoco entra. Entonces, es una dirección pública. ¿Ok? Ya podemos ver que es una dirección pública. Y ahora entonces, solo tengo que ver cuál es el rango de direcciones de las direcciones clase C. De las direcciones clase C van de la 192 hasta la 224. Entonces, bueno, este 200 está aquí adentro. Entonces, esta dirección es una dirección pública clase C. Ahora vamos a ver, siguiente dirección. ¿Okay? 172, 30, 30.40. Bueno, vamos a ver quién me ayuda acá. ¿Esta es una dirección pública o es privada? Privada, dice. ¿Ok? Bueno, efectivamente, pues ya lo vimos y ahora es fácil verlo, ¿verdad? Porque estas van de la 172.16.00 hasta la 172.31. 255, 255. Entonces, esta es una dirección privada. ¿Ok? ¿Qué clase es? Está en este rango de la 128 a la 191. Entonces, es una dirección clase B. ¿Ok? Perdón, clase B. Entonces, ahora ya pude identificar. Si fuera 32, buena pregunta acá. Si ahora la pasamos acá a la 172, 3201. Bueno, entonces si fuera 172, 3201, nuevamente verificamos y podemos ver que esta llega hasta la 172, 31, 255, 255. O sea que la siguiente, que es la 32, ya no es una IP privada. Entonces, esta es una IP pública. Esta es pública. Sigue siempre adentro de este rango, ¿verdad? Adentro de este rango que tenemos acá, de la 128 a la 191. Entonces, es una IP pública clase B. Entonces, por eso les digo que es mucho más fácil ver cuáles son nuestros rangos de las IPs privadas porque son más pequeños y todo lo que esté afuera de estas, casi todo, es una IP pública. Y ahí vamos a ver las excepciones. ¿Ok? No sé si ahora quedó claro ahí las IPs privadas y las IPs públicas. Si yo, por ejemplo, ahorita chequeo acá este comando que dice cuál es mi IP. Si se dan cuenta, aquí me dice cuál es la IP que yo tengo. Vamos a ver la IPv4, todavía no vamos a entrar en detalle de la IPv6. Me dice, mire, su IP es la 190.148.209.139. Esta es la IP pública que yo estoy utilizando en este momento para salir al Internet. Ya habíamos visto que mi IP privada es esta, la 192.168.115. Pero cuando yo salgo al Internet, se traslada y para el Internet yo soy esta dirección. ¿Ok? Esta dirección, ¿qué clase es? Esta es una dirección clase B, ¿ok? Es una dirección clase B y ya vimos que es pública, estar afuera de los rangos que habíamos estado trabajando. Entonces, nuevamente, cada vez que yo salga al Internet, necesito una IP pública para poder conectarme. Se hace un traslado para mi IP local que yo tengo, que es mi IP privada. Entonces, ahí están los rangos que tenemos de mis IPs privadas y por eso les digo, es más fácil aprenderse esta pequeña tablita para saber cómo está. ¿Cómo se llama la página? Vamos a ver. Si se dan cuenta, no sé cómo se llama. Se dice, what's my IP address? ¿Cómo se convierte de una IP pública a una privada?
Ese es un proceso que se llama Network Address Translation. Eso lo vemos en el curso de redes 2. No es como que yo venga y diga, bueno, mi IP siempre se va a convertir a esta, ¿ya? En este caso va a ser aleatorio. Si yo ahorita reinicio mi router, seguramente vaya a salir por una dirección diferente. Además que posiblemente a algunos de ustedes también les pueda aparecer esta misma dirección. Si ustedes están en claro, puede haber la probabilidad de que estemos saliendo a través de la misma dirección, porque no es como que hay una conversión de 1 a 1. O sea, esta dirección IP pública puede ser compartida por muchos usuarios de Claro en un momento determinado. Entonces, ahí están las direcciones. Entonces, esta tabla es fundamental para que se la aprendan. Todo lo que esté afuera, pues la mayoría son direcciones públicas, la mayoría. Ahorita vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces dice, no son completamente enrutables. ¿Por qué? Porque estas se enrutan únicamente privadamente, no al Internet. Previstas solamente para uso en redes de proveedores de servicios. Bueno, entonces ahora vamos a ver acá los usos especiales, las excepciones. Las de red y de broadcast ya dijimos de que no las íbamos a asignar, por eso dejamos nuestra fórmula que era 2 elevado a la n menos 2. Esas no las podemos utilizar. De ahí tenemos un rango que son las de loopback. Van de la 127.0001 a la 127.255, 255 y 255. Estas no las puedo asignar a los equipos, se asignan automáticamente. ¿Para qué me sirven estas direcciones de loopback? Estas direcciones de loopback me sirven a mí para verificar que mi equipo tiene configurado lo que se llama el stack de IPv4, o sea, que tiene una tarjeta de red, está funcionando, toda la conectividad a nivel de capa 3, capa 4 funcionan. Para eso me sirven. O sea, yo, por ejemplo, en mi equipo, vamos a ver la dirección. Yo le puedo dar acá. Ay, ¿qué pasó? ¿Ok? Y ahí me va a responder. O sea, que me está respondiendo es el mismo. ¿Ok? Es una respuesta del mismo. Pero yo, por ejemplo, no podría darle ping a la computadora que está a la par que tuviera la 002. Esto no se puede. Son locales únicamente. Entonces, estas son direcciones que se asignan localmente a los equipos y que me sirven para verificar de que todo el protocolo IP está funcionando de una manera adecuada. ¿Ok? Entonces, estas son las direcciones de loopback. ¿Ok? Las siguientes, las direcciones de link local o direcciones a pipa. ¿Ok? ¿Qué son esas direcciones de link local o a pipa? Si se dan cuenta, van del rango 169.254.00 a la 169.254.255 y 255. Se asignan automáticamente a los hosts. Entonces, vamos a ver cómo es que funcionan estas rápidamente acá. Voy a poner 2 equipos más acá. ¿Ok? Los voy a conectar y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Si se han dado cuenta, pues en este ejercicio no he configurado absolutamente nada más que las IPs de estos 3 computadoras. A estos les voy a decir que vayan a solicitar una dirección IP. ¿Ok? Tenemos 2 maneras de asignar las direcciones IP. De una manera estática, yo las asigno estáticamente o a través de DHCP, Dynamic Host Control Protocol. ¿Para qué me sirve el DHCP? Va a ser un dispositivo de red que automáticamente me va a asignar una dirección en la red. En este caso, pues yo no tengo ningún dispositivo que asigne las direcciones. Pero como yo no sé, le voy a decir, mire, vaya a pedir una dirección. Si se dan cuenta, me dice, está solicitando una dirección IP. Nadie le va a poder proveer dirección. ¿Ok? Y como pueden ver, me dice, DHCP falló y una dirección a pipa está siendo utilizada. Estas direcciones a pipa son las direcciones del link local. Déjenme apuntarla porque si no se me olvida cuál es la que tenemos acá. Ok, vamos a ver la dirección. 169.254.102.36. Bueno, ya tengo la primera dirección aquí a pipa. Y ahora vamos a hacer lo mismo con esta computadora. Ok, hacemos exactamente lo mismo. Hacemos un request de DHCP. Va a fallar, por supuesto. Y le va a asignar automáticamente una dirección a pipa. Ahí está la dirección que se le asignó. Y ahora, aunque yo no he configurado nada,
yo puedo tener comunicación entre la PC4 y la PC3, ¿ya? Con estas direcciones que se asignaron automáticamente a Pipa. ¿Okay? Ahí podemos ver que puedo tener ping entre mis dispositivos. ¿Qué es lo que pasa? Que estas direcciones, por eso se llaman de link local, no se van a poder comunicar y no son enrutables hacia distintos dispositivos. O sea, si yo lo quiero comunicar ahora con la PC1 o con la PC0, no se van a poder comunicar. Me van a servir únicamente para comunicación local. Supongamos que estamos ahorita en el campus y conectamos un switch y como no tenemos ningún equipo que nos va a dar DHCP, pues, ¿saben qué? Dejémoslo en APIPA. Lo que necesitamos es compartir la información. Se van a poder comunicar localmente, pero no van a poder salir al internet tampoco o salir afuera del salón donde estamos comunicados en ese momento. Entonces, para eso me sirven. Por eso son direcciones de link local. Solo se van a poder comunicar entre ellas, pero no afuera. Entonces, para eso me sirven las direcciones APIPA o direcciones de link local. Y ahí está el rango de la 169.254.0.0 a la 169.254, 255 y 255. Mucha atención con eso porque vienen preguntas en el examen acerca de APIPA y qué es lo que sucede si yo tengo asignada una dirección APIPA configurada. ¿Ok? Direcciones de testnet. Estas no las vamos a utilizar. Si se dan cuenta, van de la 192.0.0.20 a la 192.0.255. Enseñanza de aprendizaje, efectivamente, pero no las utilizamos. No hay preguntas de esta, que yo me recuerde, no hay preguntas de estas redes porque no las vamos a utilizar en el curso. Estas sí hay preguntas porque más adelante vamos a ver algunos términos adicionales, entonces sí hay preguntas de estas. Las de loopback también, ¿verdad? Entonces sí tenemos preguntas de estos dos temas. Este no, ¿ok? Direcciones experimentales van de la 240 a la 255 y están como reservadas. Tampoco vamos a preguntar de estas. Y aquí están los rangos. Entonces, ¿para qué me sirven esos rangos? Porque dependiendo del tipo de red que yo vaya a manejar, así va a ser la cantidad de hosts que puedo manejar en cada una de ellas. Entonces, vamos a ver. Vamos a regresar acá a este ejemplo. ¿Ok? Para las redes clase A, las redes clase A por defecto van a utilizar 8 bits para identificar a la red. Y estos los vamos a tener acá para identificar los hosts. Entonces, ¿qué significa eso? Que si se dan cuenta, vamos a tener 24 bits para poder identificar a los hosts. Esto es para redes sumamente grandes. ¿Por qué? Porque si tengo 24 bits, significa que va a ser 2 elevado a la n, que es 24, menos 2. Entonces son, si no me recuerdo mal, 16 millones de direcciones. Vamos a ver, aquí está el valor, 16.777.214. ¿Ok? Esa es la cantidad de hosts que yo puedo tener en una red clase A. Entonces la red clase A va a estar de esta manera. ¿Ok? 8 bits. Y por defecto, entonces, una red clase A tiene un prefijo 8. ¿Okay? Por defecto. Bueno, para las redes clase B, vamos a utilizar los primeros, me sobró un octeto, los primeros 2 octetos para identificar a la red y los últimos 2 octetos para identificar a los hosts. Entonces, las redes clase B tienen un prefijo 16. ¿Okay? 2 elevado a la 16, no sé por qué ando un poco lento aquí, es 2 elevado a la 16, 16.384, no, 65.534, bueno, no estoy hablando cosas, estoy mal hoy, de 65.534 direcciones disponibles. Entonces, si se dan cuenta, ya son para redes medianas. Y de último, las redes clase C, pues van a tener 8, 16, 24 y 32. Para las redes clase C, los primeros 3 octetos van a identificar a la red y el último a los hosts. Entonces, el último son los hosts. Estas por defecto van a tener un prefijo 24. Y aquí, pues, 2 elevado a la 8, tenemos
254. ¿Ya? Esta es la cantidad. Entonces, si se dan cuenta, las redes clase A las vamos a estar utilizando para redes bastante grandes, las redes clase B para redes más pequeñas y las redes clase C para redes pequeñitas que necesitamos únicamente 254 direcciones. Y por eso nosotros vemos de que internamente en nuestros dispositivos siempre tenemos una red clase C configurada en nuestros routers porque no vamos a tener más de 254 dispositivos conectados ahí. ¿Ok? Entonces, estos son los prefijos que utilizamos por defecto. La máscara de red, en este caso, recordémonos que vamos a poner todos los bits en uno de los que identifiquen a la red. Aquí tenemos 8 bits, entonces nuestra máscara de red va a ser 255.000. Esa es la máscara de red para un prefijo 8. Después tenemos 255.000. Y en este caso es 255.0. Vamos a ver, por favor, no vayan a cometer el error que van a decir, la máscara para la red clase C siempre van a ser un prefijo 24. No, o sea, los prefijos no van amarrados a las redes. Estos son los prefijos por defecto, ¿ya? Pero yo bien puedo tener una red clase A, prefijo 16 o prefijo 24, sin ningún problema. Puedo tener una red clase B, prefijo 24. También podría tener una red clase B, prefijo 8. No es recomendable, pero se podría. ¿Ok? Entonces, para que no vayan a cometer ese error que digan, como es una red clase, como es un prefijo 24, va a ser una red clase C. No. ¿Ok? Ya vamos a ver cuando estemos subneteando que vamos a tener redes clase A, prefijo 24, redes clase B, prefijo 24 también. ¿Estamos? Entonces, esta es la cantidad de dispositivos que podemos tener en nuestra red. Vamos a ver, pregunta. Las máscaras es lo mismo. O sea, si yo tengo una red clase A, prefijo 24, la máscara va a ser la misma. Esta. ¿Por qué? Porque aquí me están diciendo cuántos bits tienen que estar a 1. 24. Entonces, 1, 2 y 3. A ver, Edgar. O sea que, ingeniero, siempre lo que nos va a ayudar a saber lo de las redes es el prefijo, ¿verdad? Que correcto. Es 2 elevado a la n menos 2, ¿verdad? No, el prefijo lo que te dice es cuántos bits están identificando a la red. En este caso son 8. ¿Ok? ¿Qué significa eso? ¿Era de 16? Solo un Aquí, ejemplo. Sí, pero en la clase A, como usted lo puso. En la clase A. Bueno, en la clase sí, A para le puedo poner prefijo 16. La máscara va a ser 255.000. La máscara es exactamente la misma. Ya, gracias. Porque yo lo único que estoy haciendo es poniendo los bits que me están indicando acá en 1, ¿ya? En este caso, los dos primeros octetos, porque son 16 bits, están en 1. Entonces, los dos primeros octetos quedan 255, ¿ya? A ver, Catherine. Inge, perdone, esos prefijos 8, 16 y 24 no cambian. Sí, van a cambiar. Van a Sí, cambiar porque cuando soy comencemos más- a ver la parte de subnetting. Ok. Por defecto, si no tenemos subnetting, estos son los prefijos por defecto. Si no tenemos subnetting, 8, 16 y 24. Estos los podemos cambiar, ¿verdad? Pero por defecto, esos son. ¿Ok? Bueno, entonces nos vamos a quedar hasta acá. No se vayan a desconectar todavía, solo quiero ver, recordémonos que había dicho que les iba a dar punteo a los que habían puesto su foto.